Buenas noches, chicos. Vamos a ver algo de números racionales, como para que les sirva para poder resolver el práctico que les dejé. Bien, un número racional esto está explicado en el práctico, pero vamos a repasarlo. Es un número que se puede escribir de la forma a sobre b. ¿Mm? Es un número que se puede escribir de la forma a sobre b, donde a y b ambos pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Mm? Y b no puede ser cero, o sea, es distinto de cero. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el 1/2. Es un número racional. Y si yo lo quiero ver gráficamente, será del entero, se va a dividir en dos partes y voy a tomar una. El denominador indica cuántas partes tomo y el denominador indica en cuántas partes está dividido el entero. Otro ejemplo podría ser el 1/3, donde el entero lo voy a dividir en tres partes y en este caso voy a tomar una. Otro ejemplo podría ser el 3/4 y voy a cambiar el gráfico para que vean que no siempre es un rectángulo. Podría ser una pizza tranquilamente. El entero lo voy a dividir en cuatro partes y voy a tomar tres de ellas. Esto es 3/4, esto es 1/3 y aquello es 1/2. Otro ejemplo podría ser 5/3, donde el entero lo voy a dividir en tres partes, 1, 2 y 3. Pero como voy a tomar 5, necesito agarrar otro entero más, que también lo voy a dividir en tres partes, exactamente iguales. De manera tal que voy a tomar una, voy a tomar dos, voy a tomar tres, voy a tomar cuatro, voy a tomar cinco. En este caso, esto sería 5/3. Y vamos a pasar a ver entonces algún punto del práctico, algo similar. Bien, en el práctico tenemos algo así. Es una cuadrícula donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a lo alto y 8, 1, 2, 3, 4 a lo largo. Nos pide, por ejemplo, escribir la fracción que representa la zona azul, pintada en azul, que es esta que yo voy a marcar acá. Esta sería la zona pintada en azul. Entonces, basta con saber el entero en cuántos pedacitos iguales está dividido y cuántos voy a tomar de la zona azul. El cuadradito, el entero, está dividido en 48 partes iguales. Entonces, va a estar dividido en 48 partes iguales y yo voy a tomar 2, 4, 6, 8, 10, 12. El número racional que representa, o la fracción que representa la parte pintada en azul es 12 dividido 48, 12 sobre 48. Después vamos a trabajar con esta expresión. Vamos a buscar una equivalencia que represente lo mismo, pero que no sea 12/48, sino una expresión más simple. Vamos a hablar de lo que es la fracción irreducible. Otro ejemplo. Otro ejemplo pide el sector coloreado en rojo, pero acá tenemos un problema porque este cuadradito está cortado aparentemente a la mitad, pero este no, este no está a la mitad exacto, este tampoco. Entonces ahí empezamos a jugar con partes de los cuadraditos que no sabemos bien cuánto representa. Entonces para esto
les propongo hacer lo siguiente. Marcar este cuadrado, ¿ven? Este cuadrado, y tomar como referencia este rectángulo, mejor dicho, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 4 por 3, tiene 12 cuadraditos, y ver esto cuánto es de 48, y después hacer la mitad. Entonces vamos a tomar del total que son 48, voy a tomar 12, pero la parte pintada en rojo es la mitad, porque este rectángulo estaría dividido en dos partes iguales. Entonces de estos 12 me voy a quedar con 6 sobre 48. Digamos que este triángulo que forma el rojo equivalen a 6 cuadraditos. Entonces la fracción será 6 sobre 48. Después, en los puntos siguientes, el práctico habla de fracciones irreducibles. La fracción irreducible es una fracción equivalente, de manera tal que represente el mismo número racional, pero expresado con diferentes números. Todas las posibles fracciones, que hay unas cuantas, ahora vamos a ver, por ejemplo, ejemplos en esta. Todas las posibles fracciones que representen el mismo número racional son fracciones equivalentes, pero hay una de ellas que se llama irreducible. ¿Por qué? Porque es donde tanto el numerador como el denominador, los números son más pequeños y no puedo seguir reduciéndola. Por ejemplo, esto lo voy a dejar a un costado. Vamos a ir al mismo ejemplo. 12 sobre 48. Si yo el 12 lo dividiera por 2 y el 48 lo dividiera también entre 2, entonces la fracción que voy a encontrar acá va a ser 12 dividido 2, 6, y 48 dividido 2, 24. 6 sobre 24 representa la misma porción que 12 sobre 48. Son fracciones equivalentes. Ahora, esta fracción no es la irreducible, porque puedo seguir encontrando fracciones donde los números, tanto el numerador como el denominador, sean más pequeños, y puedo seguir encontrando todavía fracciones equivalentes. Ahora, hay un caso, por ejemplo, si yo el 12 lo dividiera entre 12, esto me da 1, y yo el 48 lo divido entre 12, esto me da 4, esta fracción ya no la puedo seguir simplificando, porque el 1 ya no lo puedo seguir simplificando. Entonces, cuando encuentro esa expresión, es la que se llama irreducible. Entonces, cuando yo les pida, por ejemplo, en este ejercicio, que tenía los 48 cuadraditos, y yo les pida este sector, que son 1, 2, 3, 4, 9, 12 sobre 48, pero también si yo dividiera esto en 4 partes iguales, ven que estoy tomando de esas 4 partes iguales, estoy tomando una. Lo voy a hacer en un gráfico acá. Voy a agarrar el mismo terreno y lo voy a dividir en 4 partes iguales. Es el mismo terreno, nada más que en dividirlo en 48 cuadraditos lo divido en 4 partes iguales. Y la parte azul, de la que estábamos hablando, es este sector que representaría los 12 cuadraditos chiquititos. 12 sobre 48 es igual que un cuarto. Representan la misma porción, representan el mismo número racional, pero están escritos de diferente manera. Esto sería la fracción irreducible. Ahora vamos con 6 sobre 48. A buscar la irreducible de 6 sobre 48. La expresión irreducible será, a este número lo voy a dividir por 6, y esto me va a dar 1, y a 48 también lo voy a dividir por 6. Recuerden que si divido el numerador por 6, el denominador también lo debo dividir por el mismo número.
y esto será 6 por 8, 48. 1/8. O sea, el triangulito que nosotros habíamos marcado con el color rojo representa 1/8. O 6 sobre 48. Cuando les pida hacer la irreducible, buscar la irreducible, hay que buscar la expresión que represente, lo vuelvo a repetir, el mismo número racional, pero en una forma más simplificada. Después, un número racional puede ser expresado como fracción, por ejemplo, 1/2, o buscar su expresión decimal. Si yo tengo la fracción, que es 1/2, buscar la expresión decimal es muy simple, porque hago 1 dividido 2. Y 1 dividido 2, eso da 0,5. Entonces, 1/2, cuando tenemos una expresión así, 0,5, que el número no continúa, el número termina acá, esa expresión decimal se llama exacta. Y lo vamos a ver en, por ejemplo, fracciones como 1/2. Ahora, si yo tuviese 1/3, por ejemplo, y busco la expresión decimal y hago 1 dividido 3, eso va a dar 0,33333 infinitos 3. Y esto se lo representa como 0,3 periódicos. Y se lo llama periódico puro porque es solo un número el que se repite infinitas veces, es solo una cifra. O podría ser también, un ejemplo, 1.67. Y el 67, si se repite infinitas veces, 67, 67, 67, es una expresión periódica pura y se marca el arquito en el 67. Ese sería otro ejemplo. Pero se lo llama periódico puro cuando siempre son una o dos o una cantidad de cifras las mismas que se repiten un montón de veces. Y después tenemos ejemplos de periódica mixta. Un ejemplo de periódica mixta podría ser 6/11. Acá la tenemos. Si uno hace 6 dividido 11, eso te daría 0.5, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. O sea, el número que se repite es el 45 y es el que va debajo del arquito de periódico. Entonces, acá vamos a tener la parte entera, que en este caso es 0, perdón. Vamos a tener la parte anteperiódica y la parte periódica. Cuando ocurre eso, que tenemos una parte anteperiódica, estamos hablando de un caso de periódica mixta. En el práctico yo creo que les di un número que es 12.45 y periódico en el 5. Ese es otro ejemplo de periódica mixta. Ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar estos números, volverlos a hacer fracción, que es lo que teníamos en el práctico. Bueno, en el caso de una exacta, vamos a tomar, por ejemplo, el 0.5, y acá el tema es barrer la coma. Si yo tengo un espacio decimal, lo voy a multiplicar por 10. Cuantas cifras tenga después de la coma, va a ser cuántos ceros yo les voy a agregar a múltiplos de 10. En este caso, como tenemos una sola cifra, va a ser multiplicado por 10 y también va a ser dividido por 10. Entonces 0.5 por 10, esto da 5. Y 5 dividido 10, ahí nos queda 5 décimos. El tema es por qué no quedó un medio. Si yo ya lo sabíamos de antes que 0,5 era un medio. Porque 5 décimos es una expresión equivalente a un medio. Entonces yo acá tengo que empezar a buscar la irreducible, que es lo que vimos hace un ratito. Este 5 lo voy a dividir por 5, eso me da 1. Y este 10 lo voy a dividir por 5 y eso me da 2. Ahí encontré la expresión irreducible y encontré cómo pasar de la expresión decimal exacta a la expresión fraccionaria.
O a la fracción, mejor dicho. Otro ejemplo sería pasar 0,75 y como tenemos dos cifras después de la coma, va a ser multiplicado por 100. Y para no alterar nuestro número, si multiplico por 100, también divido por 100. Entonces, 0,75 por 100, esto da 75. Y 75 sobre 100, ahí encontré la expresión fraccionaria. Pero hay que simplificar esto. Este 75 va a ser dividido por 3. Perdón, va a ser dividido por 75 va a ser dividido por 5. Y esto me va a dar 15. Hay un número que yo, si divido directamente, ya encuentro la fracción irreducible. Ese es el divisor común mayor. Pero ustedes lo pueden hacer así también. Y 100 también lo voy a dividir por 5. Esto me va a dar 20. ¿Es la irreducible? No, todavía puedo seguir simplificándola. Ahora este 15 lo vuelvo a dividir por 5. Y esto me da 3. Y este 20 dividido 5 me va a dar 4. La expresión irreducible de 75 cienavos es 3 cuartos. Si yo hubiese dividido de entrada por 25, ya encontraba el 3 cuartos directamente. Pero le muestro opciones como para ir encontrando fracciones equivalentes hasta llegar a la irreducible. Eso se llama simplificar. El 0,75, entonces, la expresión fraccionaria, la expresión decimal 0,75 va a ser también equivalente a decir 3 cuartos. Pasamos ahora a las periódicas puras. Bien, las periódicas puras tienen esta regla. Es muy simple y tiene esta regla. Por supuesto que tiene una explicación por qué todo esto. Pero por el momento vamos a usar la regla. La regla, el algoritmo nos dice que vamos a escribir todo el número 03, así como está, le saco la coma, 03, le voy a restar la parte entera, que en este caso es 0, y lo voy a dividir por la cantidad de 9, ahí le puse el arquito, que haya debajo del arco, las cifras periódicas. Como la cifra periódica es una sola, que es el número 3, entonces va a ir un solo 9. Y esto lo resuelvo. A 0,3 o a 3 mejor dicho, le quito 0, eso me da 3. Y el 9 queda igual. Y 3 sobre 9, si yo simplifico, a esto lo divido entre 3, esto da 1, y a 3 lo divido entre 3, esto da 3. La expresión irreducible de 0,3 periódicos es un tercio. Y ahora vamos a pasar a las puras periódicas mixtas, mejor dicho. Bien, las periódicas mixtas. Vamos a usar el ejemplo que usamos en el punto anterior, que era 6 onceavos. Yo ya sé que esto es 6 onceavos. Pero quiero pasar otra vez esta expresión periódica mixta, en este caso, ¿cómo vuelvo a que sea fracción? ¿Cómo lo paso a fracción? Bueno, para esto va a ser parecido al caso de las periódicas puras, pero no exactamente igual, así que presten mucha atención. Vamos a escribir todo el número, 0 sin la coma, 0, 5, 4, 5, 0, 5, 4, 5, donde 45 es la parte que se repite, 45, 45, 45, 45, pero hasta debajo del arquito, y le voy a restar la parte entera y la anteperiódica sin la coma, que en este caso es 0,5. Le voy a restar hasta acá. 0,5. Y lo voy a dividir por tantos 9 como números distintos haya debajo del arquito. Como acá tenemos 4 y 5, van a ir 2 9 y tantos ceros como parte anteperiódica tenga.
Entonces, va a ser dividido por 990. Esto da 545 menos 5 es 540 sobre 990. Simplificando todo esto, tendría que dar 6 onceavos. Ahora lo vamos a hacer. Esto va a ser, al tener dos ceros, estos ceros ya directamente los tacho y esto quedará 54 sobre 99. El 54 lo voy a dividir por 9, eso da 6. Y el 99 lo voy a dividir también por 9 y eso da 11. Y ahí encontré nuestro 6 onceavos. Y una gran pregunta es, ¿qué pasa con el 0,9 periódicos? O sea, 0.999999. ¿Cuánto es? Bueno, veremos cuánto es, vamos a averiguarlo. ¿Mm? Vamos a averiguarlo. Voy a escribir, recuerden cómo pasar esto al número racional. Va a ser todo el número menos la parte entera, que es 0, dividido tantos 9 tenga como números distintos debajo del arquito. Y esto es 9 menos 0, 9 sobre 9. Y 9 dividido 9 es 1. Entonces, esto se cumple para todos los casos en donde vamos a afirmar que 0,99 periódicos es 1. ¿Mm? Esto va a ser siempre así. Y la gran pregunta es, ¿siempre será así? Que cuando terminan 9 periódicos es el entero siguiente, el número siguiente. Bueno, vamos a averiguarlo. Por ejemplo, 5.9 periódicos. Esto va a ser 59, todo el número, le quito la parte entera, dividido 9. ¿Mm? Dividido tantas cifras tenga como debajo del arquito tantos 9. 59 sobre menos 5, perdón, esto es 54. 54 sobre 9, esto da 6. O sea que 5,9 periódicos es 6. Y les confirmo, esto va a ser siempre así. Siempre que termine en 9 periódico, es el entero siguiente. Bien, ahora vamos a ver suma y resta de números racionales. Por ejemplo, si tengo 3 cuartos y le sumo 2 tercios, lo que voy a buscar es entre 4 y 3 el mínimo común múltiplo. Eso lo encontramos fácilmente en la tabla del 4 y en la tabla del 3. Voy a empezar 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Ahí vemos que el número que se repite, el primer número que se repite, es un múltiplo común y es el menor. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Entonces lo voy a escribir aquí, debajo. Y ahora viene también el algoritmo que vamos a utilizar. Esto lo voy a borrar para que se pueda ver. Voy a hacer 12 dividido 4 y el resultado lo multiplico por el 3. Y el resultado va acá. Como es una suma, es una suma. Esto sirve tanto para sumas como restas. 12 dividido 4, esto da 3. Y 3 por 3, 9. Entonces acabamos 9. Y lo mismo con el otro número, con la otra fracción. 12 dividido 3, eso da 4. Y 4 por 2 es 8. Y esto da 9 más 8, da 8 y 8, 16, 1, 17. 17 sobre 12 avos. Y como 17 es números primos, esto ya no se puede simplificar. O sea, es la irreducible.
cuantas fracciones tenga, acá sumamos dos fracciones, pero si yo tuviese 3 o 4 o 5 fracciones, entre todos los denominadores buscaré el mínimo común múltiplo y hago el mismo proceso. Una vez que lo encuentro es dividido por resultado, dividido por resultado, y si hubiese otra, dividido por resultado. Se suma todo lo de arriba y listo. Hay algunos casos donde son más sencillas las sumas y las restas, cuando tenemos los mismos denominadores. Por ejemplo, si yo tuviese 2 tercios más 4 tercios, ahí ya tenemos un común denominador, entonces como resultado se pone el común denominador y directamente se suman 2 más 4, 6. 6 tercios. Que 6 tercios es 6 dividido 3, esto da 2. Cuando tiene el mismo denominador, directamente se suman los de arriba y el denominador queda igual. Lo mismo ocurre con la resta. Bueno, vamos a pasar ahora a las multiplicaciones, a las divisiones y terminaríamos. Las multiplicaciones es el caso más simple, porque cuando vos tenés una fracción multiplicada por otra fracción, vas a hacer 3 por 2, 6, y 4 por 5, 20. Y ahora simplificar si se puede. Siempre hay que buscar la irreducible, si se puede. En este caso, 6 dividido 2, esto da 3. 20 dividido 2, esto da 10. 3 décimos. El de arriba por el de arriba, mal dicho, es numerador por numerador y denominador por denominador. Pero para que se entienda en criollo, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Y después simplificar. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos un entero multiplicado por una fracción. Un número, por ejemplo, 3 multiplicado por 4 quintos. Bueno, el número 3, si yo quiero escribirlo como número racional, va a ser 3 sobre 1. Todos los números enteros y naturales se los pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el 4 es 4 sobre 1. Ahí lo escribí como fracción. El 5 es 5 sobre 1. Ahí lo escribí como fracción. Y el 3 es 3 sobre 1. Y la multiplicación se hace de la misma manera. 3 por 4, 12. Y 1 por 5, 5. 12 quintos. Esta fracción no se puede simplificar. Y el último caso va a ser la división. La división, ahí lo marco bien, va a ser... Hay dos formas de hacerlo. Hay mucha gente que lo hace cruzado y hay otros que dan vuelta a la fracción. Como a ustedes les guste, pero ambas dan lo mismo. Son distintos caminos, pero dan lo mismo. Vamos a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda. O sea, 4 por 3. Y el resultado arriba. 4 por 3, 12. Y 7 por 2 y el resultado en el denominador o abajo. Esto será 12 dividido 14. Y para simplificar esto, vamos a dividir por 2. 6 y 14 dividido 2, 7. 6 séptimos da esta división. Hay gente que hace lo siguiente, y de hecho algunos libros lo explican de esta manera. 4 séptimos dividido 2 tercios es equivalente a expresarlo como 4 séptimos por, y doy vuelta a la segunda fracción, 3 medios. Y como ahora se transforma en una división, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 3, 12 y 7 por 2, 14. Que llegamos al mismo resultado. 6 séptimos. Y de esto no tenemos que olvidarnos que intervienen los signos, que hasta el momento yo no hablé de signos, pero vamos a poner un ejemplo donde haya un signo de por medio. Tanto en la multiplicación como en la división. Si yo tengo menos un medio multiplicado
por 4 tercios. Esto va a ser menos 1 por 4. Esto va a dar menos 4. Y 2 por 3, 6. Y 4 sobre 6 es 4 dividido 2. Esto es 2. Y 6 dividido... Esto es 2 tercios. Pero no olvidarse que menos por más es menos. Y este menos lo voy a arrastrar todo el ejercicio. Lo mismo ocurre con las divisiones. Bueno, espero que les sirva y denle muchos likes. Adiós.